El transporte intrahospitalario de pacientes bajo soporte ventilatorio que están críticos. Y en este sentido, quiero mencionarles que no nos vamos a enfocar en este webinar tan puntualmente en lo que es la parte de monitoreo. ¿Por qué razón? Porque el monitoreo que se espera que un paciente reciba durante un traslado intrahospitalario es el mismo que debe recibir en su unidad, en la unidad de cuidados intensivos. Por tal razón, no vamos a enfatizar tanto ese punto, aunque sí vamos a tocar algunos tópicos, sino que vamos a enfatizar la necesidad. ¿La necesidad de qué? De que nosotros, como clínicos, podamos llegar a estar alerta, a prestar atención a nuestros pacientes, a los cambios fisiológicos, a los cambios hemodinámicos, alteraciones en el ventilador, todo lo que pueda ocurrir durante un traslado intrahospitalario y que pueda llevar a que nuestro paciente presente algún tipo de situación que afecte su seguridad, la propia seguridad que pueda llegar a tener el paciente. Entonces, en primer lugar, cuando nosotros estamos o vamos a realizar un traslado intrahospitalario, nos podemos hacer una pregunta sencilla. ¿Qué puede salir mal durante un traslado de un paciente crítico? Y es que en muchos casos los traslados pueden darse de manera automática y sin tomar como previsión toda la serie de eventos adversos que pueden darse durante el mismo. Pero la realidad es que todo puede salir mal, todo puede ocurrir. Según diversos estudios, aproximadamente de cada 100 pacientes en una unidad de cuidados intensivos, 6 desarrollan algún tipo de evento adverso que pueda afectar la integridad y la propia condición del paciente. Bueno, ahora traslademos eso a un ambiente de traslado intrahospitalario que aumenta muchísimo las probabilidades de que ocurran situaciones que afecten la seguridad del paciente. Entonces aquí quiero aprovechar también para presentarles a un enemigo mortal que afecta directamente la seguridad de nuestros pacientes y es el teléfono celular. Y vaya, no estamos intentando satanizar el hecho de utilizar el teléfono celular, nada relacionado con eso, sino que como nos encontramos en la era de la tecnología, tenemos acceso a gran cantidad de información y claro, agradecemos mucho el hecho de que podamos consultar bibliografías, artículos, estudios e incluso aplicaciones que nos ayudan a hacer diferentes cálculos en nuestra labor clínica diaria. No obstante, esta era de la tecnología nos ha llevado a que incluso es posible que durante un traslado intrahospitalario podamos llegar a centrarnos tanto en el teléfono, ya sea visualizando conversaciones entre colegas o otras cosas, que perdamos de vista el monitoreo constante que le tenemos que dar a nuestro paciente. Y sabemos como clínicos que los eventos adversos y las situaciones que puedan afectar la seguridad de nuestros pacientes pueden ocurrir en cuestión de segundos. Entonces es muy importante, como primera recomendación, tratar de limitar el uso de teléfonos móviles cuando estamos haciendo un traslado intrahospitalario, sino centrarnos en nuestro paciente, enfocarnos en él. La siguiente, por favor. En este sentido, quisiera mostrarles estos resultados que fueron de un estudio de cohorte prospectivo, observacional y no intervencionista. Este se realizó en España, en el Hospital Universitario en Cataluña, y fue muy interesante y reveló muchas cosas que nos hacen pensar con respecto al transporte intrahospitalario de los pacientes críticos. Este lo realizaron en la unidad de cuidados intensivos. Esta unidad contaba con alrededor de 10 camas. Ellos comenzaron a realizarlo desde marzo del 2011 hasta marzo del 2017. Durante ese tiempo utilizaron diferentes variables, como por ejemplo variables demográficas, edad del paciente, momento del día en el cual se realizaba el transporte intrahospitalario, el tipo de equipo que se utilizó para el traslado, así también como la prioridad al momento de realizar
lo que es el traslado. Entonces, ellos obtuvieron resultados sumamente interesantes porque durante todos estos años, desde marzo, imagínense, de 2011 hasta marzo del 2017, ellos registraron 418 pacientes. De esos 418, hubieron 805 traslados intrahospitalarios. La mayoría de esos traslados, aproximadamente un 53%, fueron urgentes. El 77% de ese total se realizaron con el objetivo de pruebas diagnósticas, es decir, eran aquellos pacientes que necesitaban ser trasladados para tomarle una tomografía o para realizarle una resonancia. Un 19.5% de esos 805 fueron llevados a intervenciones quirúrgicas y un 3.4% a otro tipo de procedimientos. Es interesante que el 60% de estos 805 pacientes eran trasladados eran quirúrgicos y el 60% tenía como diagnóstico de ingreso a UCI sepsis o shock séptico. Entonces llama mucho la atención los resultados que podemos observar, porque de esos 805 traslados intrahospitalarios se detectaron 112 traslados con algún tipo de situación que pudo afectar la seguridad de nuestros pacientes, es decir, un 13.9%. En esos 93 traslados podemos observar que se notificaron 136 que no tuvieron ninguna afectación sobre el paciente, pero hubieron 19 que sí produjeron un evento adverso. Este evento adverso fue normalmente una hipotensión arterial o una disminución en la saturación de oxígeno. Llama mucho la atención, por ejemplo, en estos resultados, que 16 de estos traslados que presentaron un evento adverso se debió al respirador, 3 debido a la vía aérea, 12 debido al oxígeno, 27 debido al monitor, 2 referente a los drenajes y 14 debido a las vías y bombas. 18 presentaron un evento que afectó la seguridad del paciente y estuvo relacionado con la medicación. 3 lo relativo al paciente y 41 referente al equipo y la organización. De aquí podemos aprender mucho. Por ejemplo, podemos notar claramente que el 54.5% de los eventos que ocurrieron y que afectaron la seguridad de nuestros pacientes se debieron principalmente al equipamiento. Ventilador mecánico, en este caso, monitores, vías de acceso, drenajes, casi la mitad. Y el otro 30% se debió al equipo relacionado con el traslado y un 13.2% con respecto a la organización. Entonces aquí podemos ver estos 3 factores fundamentales y que debemos tomar siempre en cuenta antes de pensar en trasladar a un paciente crítico. En primer lugar, el equipamiento. En segundo lugar, el equipo de traslado y tercero, la organización. Como veremos en la siguiente diapositiva, por favor. Estos 3 factores fueron una cifra relativamente baja, porque si nos ponemos a pensar de 805 pacientes, que prácticamente 92 llegaran a presentar un evento adverso que afectara directamente al paciente, es una cifra muy baja. Y eso se debe a que aplicaban, por así decirlo, una lista de comprobación previa al traslado intrahospitalario. ¿En qué se fijaban ellos? Bueno, ellos verificaron, por ejemplo, la estabilización pretraslado. Y como observamos, cumplieron en este checklist en un 99%. Verificaban también la comprobación hemodinámica, que la presión arterial fuera correcta, signos vitales correctos. En el 98% de los casos se cumplió. En el caso de la oxigenación, siempre cuidaban que su paciente tuviera una saturación periférica de oxígeno mayor al 90% y en el 97% de los casos se aplicó. Había un porcentaje de 100% en la verificación de la comprobación del balón del tubo endotraqueal o del neumotaponador. Un 100% en la verificación del tubo endotraqueal previo al transporte por medio de la visualización de la radiografía de tórax y también del monitoreo de la capnografía. También ellos hacían adecuaciones en lo que era el manejo ventilatorio para preparar al paciente que iba a ser trasladado ya sea hacia el salón de operaciones o hacia un procedimiento diagnóstico. Pero no solamente se limitaban
en hacer checklists de aspectos relacionados con el paciente, sino que iban incluso hasta con el equipo, porque ellos verificaban que el monitor funcionara de manera correcta, desfibrilador, pulsioxímetro, que tuvieran una buena cantidad de cilindros de oxígeno, también las vías, las conexiones, drenajes, que tuvieran las perfusiones necesarias, medicamentos de traslado, material de traslado, y todo esto, como podemos observar, se cumplía de un 95% en adelante. Entonces, claramente, podemos ver que el cumplimiento de un checklist previo al traslado intrahospitalario tiene un efecto directo en la disminución o en la reducción de los eventos adversos que puedan ocurrir al momento de trasladar a un paciente crítico en ventilación mecánica. Otro aspecto interesante de este trabajo que me llamó mucho la atención y quería compartírselos es el grado de experiencia del médico. El grado de experiencia del médico iba relacionado con la misma gravedad del paciente. Por ejemplo, pudimos darnos cuenta de que el médico intensivista, que tenía la mayor cantidad de experiencia, realizó el 27.3% de los traslados. Luego, un médico intensivista, que también tenía cierto grado de experiencia, realizó el 54% de los traslados. Y solamente un 15% de traslados se realizó por el médico de planta o el médico de turno. Entonces, podemos ver que aquellos casos graves que presentaban mayores complicaciones eran trasladados con el personal mayormente cualificado, el que mayor tuviera experiencia, el que más supiera con respecto a la seguridad del paciente, y de esa manera ellos lograban minimizar considerablemente la cantidad de eventos adversos y de incidentes que afectaran la seguridad del paciente, haciendo del checklist y también de la elección del personal dos pilares fundamentales que debemos tomar en cuenta antes de trasladar a un paciente a un procedimiento o al salón de operaciones. En la siguiente imagen podemos ver un poco acerca de la anterior, por favor, si son tan amables. Ah, sí, la que sí, gracias. Siguiente, ajá. Sí, muy bien. Aquí podemos ver un poco de este trabajo que fue prácticamente una recopilación de artículos o de revisiones bibliográficas desde 1987 hasta el 2007. Fueron artículos que habían sido publicados tanto online como a nivel físico y fueron revisados por estos profesionales y obtuvieron 74 artículos. De estos 74 artículos, solamente ellos tomaron como referencia 34, que estaban relacionados con el transporte intrahospitalario de pacientes y con los efectos adversos que podían darse durante este traslado y que podían afectar al paciente grave. Entonces ellos mencionaron claramente que los fundamentos que originan el traslado de un paciente grave dentro del hospital son variados, pero lo crucial aquí es que todos entrañan un riesgo. Siempre hay un riesgo. Cada vez que nosotros vamos a trasladar un paciente desde la unidad de cuidados intensivos, va a haber un riesgo. Así que eso supone que tengamos que tener un especial monitoreo, un especial cuidado con nuestros pacientes y poder generar una buena comunicación entre, por así decirlo, entre la entidad que solicita y la unidad receptora. Debe haber buena comunicación. Como estuvimos viendo en el trabajo anterior, la comunicación dio como resultado un 13% de todos los incidentes que afectaban la seguridad del paciente. Entonces es importante que exista una buena comunicación entre el servicio que solicita y el servicio receptor, para minimizar las probabilidades de que se presenten eventos adversos que puedan afectar o generar alteraciones fisiológicas en nuestros pacientes. Entonces, claramente este trabajo, esta revisión bibliográfica, demostró que era necesario conocer los efectos adversos que podían darse durante el traslado intrahospitalario de un paciente crítico. Entonces ya tenemos otro ítem más. Ya no solamente hablamos, como en el primer trabajo que les presenté, de que era necesario tener buena comunicación, era necesario verificar el equipamiento, era necesario establecer un checklist previo antes de
trasladar un paciente, ahora nos vamos un poco más allá. Ahora es importante que el equipo completo que va a participar en ese traslado conozca cuáles son los eventos adversos que puedan presentarse. Y cada uno, desde su perspectiva clínica, llámese médico, llámese terapeuta respiratorio, llámese enfermera, puedan solucionar esas circunstancias adversas que se puedan llegar a presentar con nuestros pacientes y que lo puedan llegar a afectar. En la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver lo que hacen nuestros colegas clínicos en Argentina. En este caso, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Guillermo Rapson. Es muy interesante porque en el caso de este hospital y de este trabajo, me llamó mucho la atención que ellos reconocen que son un hospital docente. Es decir, en este hospital vienen médicos de intercambio, personal de intercambio, hay enfermeras que están realizando lo que se podría conocer como su práctica profesional, su internado, su preclínica, todo se realiza aquí. Pero ellos quisieron tratar de clasificar a sus pacientes de acuerdo a su estado clínico y en esa misma medida el personal que va a intervenir en ese traslado intrahospitalario. Ellos reconocen claramente que el paciente crítico debe recibir el mismo grado de monitoreo que aquel paciente que esté en unidad de cuidados intensivos, tratando de mantener esa continuidad asistencial que el paciente requiere. Es por eso que el personal médico, el personal de enfermería, terapeuta respiratorio, todo el personal que está ahí envuelto debe estar preparado, debe tener la experiencia necesaria y resolver las posibles complicaciones durante el procedimiento. Así que, ¿qué hicieron ellos? Bueno, ellos los clasificaron o clasificaban a los pacientes de tres formas. En el grupo 1, aquellos pacientes que hemodinámicamente estaban estables, pero que solo necesitaban una monitorización básica. Medición de la presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, una frecuencia respiratoria. Ese era el grupo 1. El grupo 2 ya tenía un grado mayor de dificultad porque eran aquellos pacientes que hemodinámicamente estaban inestables, pero que requerían monitorización invasiva y soporte farmacológico cardiovascular. Entonces, en este mismo sentido, ellos aumentaban la cantidad de personal que intervenía en el traslado hospitalario. Y el tercer grupo, que eran los pacientes más graves, más complicados, son aquellos pacientes que además de lo anterior contaban con asistencia respiratoria mecánica, es decir, aquellos pacientes que tenían soporte ventilatorio, que eran principalmente dirigidos por el médico de mayor experiencia y el personal que tuviera mayor experiencia, no solamente en su profesión como tal, sino en el conocimiento de seguridad para evitar los eventos adversos que pudieran presentársele al paciente durante el traslado. Pero es muy interesante este aspecto, que ellos tomaban en cuenta y dirigían su personal enfocado al paciente que tuvieran. Claro que evidentemente esto requería tanto de un checklist como de un protocolo bien establecido de selección del paciente como lo estamos viendo acá. En la siguiente diapositiva podemos observar también esta escala que se realizó también con una revisión bibliográfica de artículos entre los años 2000 y 2010, en donde se revisó una gran cantidad de artículos y pudieron establecer o, por decirlo así, recomendar una escala que pueda ayudar a determinar cuál es el riesgo que puede existir con respecto a presentarse un evento adverso para los pacientes críticos que requieran un traslado. Por ejemplo, ellos dieron una puntuación numérica y hacían preguntas como, ¿el paciente tiene vía aérea no aislada, tiene tubo endotraqueal o tiene traqueostomía? Y en base a eso le daban un puntaje. ¿El paciente presenta un soporte ventilatorio? ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? ¿Es ventilación mecánica o es oxígeno suplementario? ¿Hay monitorización electrocardiográfica? ¿Es necesaria? ¿Es imprescindible? No la tiene. ¿Presenta arritmia? ¿Es frecuente? La escala de Glasgow, ¿qué nivel de Glasgow tiene el paciente en escala? El soporte farmacológico, ¿presenta soporte farmacológico? No lo presenta. En base a eso, ellos hicieron una puntuación de 0 a 3 de puntaje. Eso nos indicaba un bajo riesgo. De 4 a 7 era un riesgo intermedio de que se presentara algún evento adverso o una situación que pudiera afectar la seguridad del paciente durante el traslado. Y mayor a 8 eran aquellos pacientes que presentaban un alto riesgo. Entonces, ellos pudieron determinar
que esta escala le funcionó en aproximadamente con un nivel de efectividad de entre 85 a un 90%. Y es algo que puede adaptarse dependiendo de las circunstancias y recursos que pueda llegar a tener las diferentes instituciones. La siguiente, por favor. Muy bien. Otra cosa que también pudieron verificar por medio de las revisiones bibliográficas de los diferentes artículos es que era importante establecer ese equilibrio. Bien, porque trasladar a un paciente a realizarse un CAT, a realizarse una resonancia, a que el paciente vaya al salón de operaciones a realizarse un procedimiento quirúrgico, no es una decisión a la ligera. Es cierto, la decisión no recae al 100% sobre el terapeuta respiratorio, recae en su mayoría sobre el médico, pero es importante que estemos informados para hacer la voz de alarma necesaria en caso tal de que observemos alguna situación y podamos intervenir. Entonces, ese equilibrio que puede llegar a existir entre el beneficio y el riesgo está contemplado en este pequeño algoritmo que podemos observar. ¿Qué hacen ellos? Bueno, ellos valoraban la necesidad del traslado. ¿Es necesario transportar al paciente? ¿Lo es o no lo es? Si lo es, entonces es necesario primero evaluar a nuestro paciente. ¿Está estable nuestro paciente? ¿Cómo está la presión arterial de nuestro paciente? ¿Cómo está su saturación? ¿Tenemos algún otro tipo de alteración fisiológica que se pueda estar presentando? ¿Ok? ¿Se presenta o no se presenta? Entonces podemos pasar al siguiente paso. Valorar el riesgo-beneficio. ¿Excede este beneficio los riesgos? Entonces, esa es una pregunta importante que siempre debemos hacernos. ¿Excede el beneficio los riesgos? Y es importante meditar en la respuesta a esto, porque en base a eso viene toda nuestra actuación siguiente y una cascada de sucesos que pueden dar como resultado tanto un transporte intrahospitalario exitoso que pueda lograr a que el paciente pueda irse recuperando de su patología de base, así también como puede terminar en la muerte del paciente. Luego de que el paciente o nosotros podamos valorar que efectivamente el beneficio es mayor al riesgo, entonces hay que seleccionar el equipamiento, el medio de transporte y el personal acompañante. Y aquí es muy importante elegir el personal que tenga mayor entrenamiento, mayor experiencia, dependiendo de los recursos que pueda llegar a tener cada institución. De hecho, fue lo que ellos hicieron en estas revisiones bibliográficas, pudieron darse cuenta de que era lo que los servicios que tenían una menor cantidad de eventos adversos a la hora de trasladar pacientes hacían. Elegían al personal más entrenado. Pero esto es muy variable. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de los recursos de cada hospital, dependiendo de la cantidad de personal que haya. Pero pudieron encontrar que si realizaban la mayoría de estos traslados o transportes durante horas de la mañana donde hay mayor cantidad de personal, pues era más fácil y disminuían la cantidad de incidentes relacionados con la seguridad del paciente. Si verificamos que el equipamiento está listo, que el personal acompañante es el entrenado, es el correcto, están creadas las condiciones, perfecto, están creadas, seguimos. Entonces coordinamos el traslado con el departamento receptor. ¿Ha sido aceptado el traslado? Es muy interesante esta parte porque los errores en la comunicación, como estuvimos viendo, representan aproximadamente el 13% de los eventos adversos que pueden llegar a presentarse. Entonces, el mantener una buena comunicación entre el servicio solicitante y el servicio receptor va a disminuir esa probabilidad de que un evento se presente. Así que la comunicación, tanto entre el departamento solicitante y el receptor, así también como todos los profesionales que están envueltos, es sumamente importante a la hora de hablar de un traslado de un paciente intrahospitalario. Si reunimos todos estos requisitos, ellos decían, según su algoritmo, listo, nuestro paciente está listo para ser trasladado. La siguiente, por favor. Muy bien. Acá podemos observar algunos aspectos de una lista de verificación. Esta lista de verificación no solamente contempla la fase pre del transporte, sino también durante y posterior. Y es importante no solamente a la hora de aplicarla, sino porque nos permite, si recogemos la información, todos los datos que allí se encuentran, nos va a permitir poder ver cómo andamos con respecto a la preparación previa de un traslado o un transporte de un paciente intrahospitalario y principalmente si el paciente está en ventilación mecánica, ¿no? Que es un paciente crítico.
Entonces, necesitamos ver cómo estamos, si ya tenemos un protocolo, si ya tenemos un checklist en nuestra institución, según esta bibliografía que observamos acá, es importante revisarlo. Hay que revisarlo cada 3 meses, cada 6 meses, sobre todo en aquellas instituciones en donde el personal cambia o es muy variable al contar con la presencia de médicos que estén realizando internados o de intercambio, o, es decir, prácticamente cualquier situación en donde el personal de planta pueda llegar a ser variable. Entonces, en estos casos hay siempre que estar revisando el protocolo, siempre tener esa comunicación entre el personal, asegurarse que todo el personal que está envuelto o que pensemos que pueda estar envuelto en el traslado conozca los eventos adversos que pueden ocurrir, sepa qué hacer, sepa y conozca este tipo de listas de verificación. Y eso es precisamente lo que representa la comunicación segura entre profesionales, apoyarnos unos a otros en las diferentes profesiones y que todos sepamos cómo debemos actuar ante una determinada situación y que desde nuestras perspectivas clínicas profesionales podamos solucionar las situaciones que puedan llegar a presentarse, los eventos adversos que puedan llegar a presentarse. Entonces, de acuerdo a estas revisiones bibliográficas, en la fase de pretransporte es importante verificar algunos detalles que son sumamente valiosos y que no deben pasarse por alto. Claro, estas fueron recomendaciones que se pudieron buscar por medio de esas referencias bibliográficas entre los años 2000 y 2010, pero las mismas, tal como se menciona en el artículo, pueden llegar a ser modificadas de acuerdo a las circunstancias de cada institución. Por ejemplo, es importante anticipar y minimizar la eventualidad de ocurrencias en el transporte. Debemos evaluar a nuestro paciente, identificar los recursos necesarios para el transporte. Es importante completar nuestro checklist, contactar con el servicio receptor y confirmarles que vamos a realizar un traslado intrahospitalario, asegurar la presencia de los equipamientos, los dispositivos y los materiales. ¿Qué cosas es importante que tengamos? Un suministro de oxígeno adecuado, suficientes tanques de oxígeno, un insuflador manual, dispositivo de ventilación, bolsa, máscara, baterías suficientes, un ventilador mecánico, baterías para ese ventilador, un desfibrilador, también es muy valioso, un monitor de transporte, asegurarnos de que también ese monitor tenga las baterías necesarias, que se cuente con un pulsoxímetro, que se cuente con un monitoreo de capnografía, porque recordemos la premisa, el monitoreo que se le da al paciente en unidad de cuidados intensivos debe ser el mismo que se le brinda al paciente al momento de realizar un traslado hospitalario, de acuerdo a los recursos que pueda llegar a tener cada institución, pero siempre tratando de imitarlo. Pero la diferencia es que requiere más monitoreo de parte de nosotros como clínicos debido a los diferentes eventos que pueden presentarse durante el mismo. Es importante también que durante la fase de transporte verifiquemos signos vitales, electrocardiogramas, también parámetros ventilatorios, el estado mental de nuestro paciente, evaluar los dispositivos y equipamientos, evaluar, gestionar los medicamentos y fluidos. Todos esos son aspectos que debemos tener en cuenta. En esta parte del monitoreo que podemos dar durante la fase de transporte es muy compleja y es muy amplia, porque hablar de lo que nosotros como clínicos debemos evaluar en nuestro paciente es prácticamente todo lo que involucra la terapia respiratoria en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, el hablar de todo esto nos puede tomar incluso hasta un día. Pero quiero enfatizarle solamente un punto que me parece vital y que de acuerdo a los artículos clínicos que hemos podido compartir, es el eslabón más débil en diferentes unidades de cuidados intensivos. La siguiente, por favor. Gracias. Y es el aspecto de la capnografía volumétrica. ¿Por qué razón? Bueno, no sé cómo sea el caso en otros países de Latinoamérica o de Sudamérica, pero la capnografía o el poder colocarle capnografía a nuestros ventiladores o incluso a los monitores para poder monitorearla en nuestros pacientes llega a ser bastante costoso. Entonces, es bastante limitante cuando los recursos no nos ayudan, no son los adecuados dependiendo de nuestra institución hospitalaria o del lugar en donde estemos. No obstante, es importante tener un monitoreo de la capnografía. ¿Por qué razón?
Recordemos que la capnografía nos va a permitir ayudar a mejorar nuestra evaluación, respiración a respiración, y no de una manera invasiva, así que ahí tenemos una ventaja. Es un monitoreo de una manera no invasiva. Vamos a poder ver la eliminación, que en condiciones basales debe ser igual a la producción de CO2, la circulación, la perfusión y la ventilación. Así que prácticamente la capnografía va a venir a ser muy relacionada con la respiración, y es lo que la oximetría es para la oxigenación. Entonces, es muy valioso, es muy importante. Solamente a modo de repaso, visualizar la curva o la gráfica de la capnografía llega a ser vital. En la fase 1, como sabemos, es la primera fase de la curva donde el valor de CO2 viene a ser 0 y representa la parte del volumen del espacio muerto de la vía aérea y el espacio muerto instrumental producido por la ventilación mecánica y que es libre de CO2. En esta fase se encuentra el límite entre el espacio muerto de las vías aéreas y el gas alveolar. Es lo que nosotros veríamos en la fase 1. En la fase 2, pues esta fase 2 está fuertemente influenciada por las constantes de tiempo de vaciado de los diferentes acinos pulmonares. Así que la pendiente que podamos observar en esta fase ha demostrado ser pues un importante índice para el diagnóstico de cosas como el enfisema, la presencia de broncoespasmo previamente, así que es vital sobre todo ver esta parte de la curva cuando estemos transportando a un paciente, y también detectar reclutamiento alveolar. También para eso puede llegar a ser funcional. La fase 3 de la curva, de la capnografía, prácticamente representa el gas alveolar. El volumen representado, o ese gas en los alvéolos, que está en contacto con los capilares sanguíneos. Y llega a ser importante también, sobre todo la visualización de esta parte, porque cuando se presentan cambios en las estructuras acinares o cambio estructural acinar, como en el caso del enfisema, broncoespasmo, que también puede ocurrir durante un traslado intrahospitalario, atelectasias, o también sobredistensión en las vías aéreas o embolismo pulmonar, se afecta directamente la cinética de los gases dentro del pulmón. Entonces, eso va a dar como resultado una alteración especial en esta fase 3 de la curva de la capnografía. Entonces, prácticamente son muchas las utilidades que puede llegar a tener la capnografía. No voy a extenderme tanto en este punto porque igual es un tema del cual se podría hablar mucho, ¿no? Pero solamente dejarles la idea de que es cierto, es costoso implementarlo en diferentes países, puede llegar a hacerlo, pero los beneficios son muchos. Miren, vamos a poder medir la eficiencia o la ineficiencia ventilatoria de una manera real. Vamos a poder evaluar la eficiencia del intercambio gaseoso, el estatus cardiorrespiratorio de nuestro paciente. Es una herramienta excelente para la titulación del PEP, evaluación de la eliminación de CO2. En realidad son muchas las cosas que vamos a lograr cuando tenemos un monitoreo de lo que es la capnografía. En la imagen que observamos al lado, vemos lo que es las medidas referentes al espacio muerto, que pueden llegar a ser utilizadas para determinar la eficacia del surfactante pulmonar. O sea, es importante también dentro de la capnografía conocer todo lo relacionado a los espacios muertos, ¿no? Para que se pueda generar el diagnóstico temprano de algunas cosas como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, predictores en el éxito de la extubación, pacientes con asma e incluso pacientes que puedan llegar a generar enfisema con cierto grado de obstrucción en las vías aéreas. Es importante también la medición de todo lo que son los espacios muertos. La siguiente, por favor. Y aquí vamos a ver un caso clínico muy interesante. Voy a tratar de resumirlo porque es un poco largo, ¿no? Intenté poner la menor cantidad de información que pude para que podamos ver el impacto que puede llegar a tener los checklists, la evaluación pre, durante, el traslado intrahospitalario, a su vez que la aplicación de la capnografía. Aquí se menciona que hay un hombre de 55 años
con historia de bloqueo cardíaco bifascicular preexistente. Fue intubado por vía oral, sin incidentes, con un tubo endotraqueal para una cirugía endoscópica con ceros paranasales electiva. El tubo endotraqueal se fijó de manera neutral con una tela para tubos y se sostuvo con un soporte para tubo endotraqueal. Se utilizó el modo con un volumen corriente de 450, un PEP, un FR de 12 y una IE de 1.2. En este caso, ellos mencionan que una vez que el paciente ya tenía 120 minutos dentro del salón de operaciones, que había iniciado la cirugía, el paciente tuvo una elevación aguda sostenida de la presión máxima en la vía respiratoria. Pasó de 38 centímetros de agua a 62 centímetros de agua. Este aumento de presión mencionan que fue predecesor inmediato a un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, que evolucionó en un paro cardíaco. Se le hizo reanimación cardiopulmonar y el paciente finalmente se estabilizó. La distensibilidad respiratoria posterior a este paro siguió siendo deficiente y no se pudo avanzar con el broncoscopio por el tubo endotraqueal debido a una oclusión luminal casi completa. Y posterior a la laringoscopía asistida por video, confirmó la existencia de un cúmulo de secreciones en el tubo endotraqueal, más o menos en la marca de 10 centímetros del mismo tubo. Después, al no poder avanzar con el catéter, tuvieron que intercambiar el tubo endotraqueal y poner uno nuevo y volver a establecer la ventilación mecánica. Es interesante, aunque el caso es mucho más largo y involucra más detalles, aspectos como, por ejemplo, y que nos llama mucho la atención. En primer lugar, hubo un cambio súbito en la presión pico de 38 a 62. Ya había un evento previo. No fue algo que se dio de manera espontánea. Entonces, probablemente pudo haber habido un fallo en la fase de durante el transporte, en el monitoreo, sobre todo de las presiones del ventilador. Por un lado eso. Por otro lado, tal vez el mecanismo que se utilizó para fijar, por así decirlo, o mantener en posición neutral el tubo endotraqueal pudo haber sido un poco mejor. Y aquí nos vamos a la fase pre. Llamado atención a la fase pre. Y en tercer lugar, tanto la fase pre como durante, la utilización de la capnografía y el monitoreo de la curva de la capnografía hubiese sido vital en este caso. Veamos en la siguiente imagen, por favor. La siguiente diapositiva. Si hubiese tenido este paciente una medición de la capnografía, un monitoreo, hubiésemos podido verificar claramente en la curva la diferencia, como podemos observar, de una curva de capnografía normal versus una curva de capnografía en donde se va presentando un broncoespasmo, un cuerpo extraño naviere, una obstrucción del extremo expiratorio del circuito. Hubiese sido evidente y eso hubiese permitido que no se generara este evento adverso o en una medida hubiese mejorado la probabilidad de que hubiese ocurrido, logrando así no solamente un ahorro a nivel de gastos, días de hospitalización, sino que por el contrario hubiésemos podido beneficiar a nuestro paciente. La siguiente, por favor. Aparte del monitoreo, pues, de lo que es la capnografía, hay muchos otros aspectos que, como les mencioné, no voy a profundizar más allá por el hecho de que nos tomaría prácticamente todo un día hablar de la mecánica pulmonar y de los diferentes factores, pero que sí hago el llamado de atención de que es importante siempre establecer un monitoreo durante un traslado hospitalario. Queremos estar pendientes de nuestros parámetros respiratorios, del intercambio de gases, cómo estuvo previamente esa gasometría arterial, cómo se encuentra durante la oximetría, cómo se encuentra durante la capnografía, en todo momento estar pendiente. La mecánica pulmonar, cómo está la compliance, la resistencia de nuestro paciente. La sincronía, paciente ventilador que debemos estar pendientes. ¿Se ha presentado alguna sincronía durante el procedimiento? ¿Cómo podemos intentar resolverla para de esa manera disminuir las probabilidades de que un evento adverso se pueda llegar a mejorar? A presentar. La siguiente, por favor. En la fase de posttransporte, ya prácticamente el transporte ha llegado a su fin y en este punto es importante evaluar el estado clínico de nuestro paciente, realizar un registro del transporte. Estos registros son valiosísimos
¿Por qué razón? Porque nos van a permitir observar en qué cosas debemos mejorar, qué fue lo que falló, qué debemos hacer esta vez para que no ocurra lo que ocurrió. Y eso va a hacer la diferencia grandemente en los procedimientos que realizamos. Es importante asegurar el mantenimiento de dispositivos y equipamientos, tener una buena limpieza. Si el dispositivo ha dejado de utilizarse, automáticamente conectarse a su fuente de alimentación eléctrica y no dejarlo desconectado para que el colega posterior del siguiente turno entonces se encuentre con esta situación no muy agradable. También en el caso pues de enfermería, verificar lo que es la medicación, que sea la anterior que estaba de acuerdo a la orden médica. La siguiente, por favor. En conclusión, podemos mencionar que la seguridad del paciente que se encuentra en un traslado intrahospitalario se ha optimizado. Se ha optimizado a medida que el personal que está envuelto en este tipo de procedimientos se encarga de verificar que el equipo sea el apropiado, que el personal esté capacitado y que existan protocolos específicos para los traslados intrahospitalarios. Prácticamente el éxito de un transporte intrahospitalario va a recaer en tres cosas fundamentales: en que haya buena planificación, en que haya un adecuado equipamiento y en el desempeño organizado del equipo multidisciplinario. Y aquí interviene fundamentalmente, como les mencioné a lo largo de la presentación, la comunicación entre los profesionales. Esto es crucial, es importantísimo, ya que participan muchos servicios envueltos, sobre todo en aquellos traslados que son de dos vías. Por ejemplo, puede ser que un paciente que esté en una unidad de cuidados intensivos y tenga que ir a tomografía, pero el personal que lleva al paciente es el mismo que va a regresar al paciente a la unidad solicitante. Pero la situación cambia cuando el paciente va al salón de operaciones, porque probablemente el personal que lleva al paciente al salón de operaciones no sea el mismo que, que lo recibe y no es el mismo que lleva al paciente nuevamente en su unidad. Entonces, la mayoría de los eventos adversos o situaciones que afectan la seguridad del paciente se presentan en este tipo de traslados, según la evidencia científica. Y es por un solo denominador común: la falta de comunicación. Entonces la comunicación es importante. Cuando nosotros garantizamos la comunicación con el servicio del destino, tenemos una buena lista de verificación. Estos son factores fundamentales que ayudan al éxito de los traslados intrahospitalarios. La siguiente, por favor. También es importante, como hemos venido recalcándolo, conocer cuáles son los riesgos asociados a los traslados intrahospitalarios que estamos realizando. Entre más el personal sea consciente de los riesgos que pueden llegar a presentarse, más cuidado van a tener, más precaución van a tener, tanto en el equipamiento, en el checklist, en las fases pre, durante y posterior al traslado, y eso va a permitir mejorar la seguridad para todos nuestros pacientes críticos. La formación continua de los profesionales involucrados en el transporte es vital. Necesitan estar formándose continuamente. Necesitamos estar repasando eh, con respecto a los eventos adversos que pueden ocurrir, qué puedo hacer yo desde el punto de mi vista clínico para poder evitar que un evento adverso se presente, cómo puedo lograr esa excelencia en el cuidado y en la seguridad del paciente. Entonces, todo eso se logra cuando mantenemos una formación continua y una formación que debe darse en todo el equipo, ¿no? En todo el equipo que interviene en un traslado intrahospitalario.